semana pasada, que fue lo que me mandaron. ¿Me podés mandar Sí, sí. uno, me pueden decir uno de esos que les dio que era conservativo? Eran de dos variables. Ahí le digo el 1, profe, que era el más complejo, digamos. El más complicado, pasame, dale. Vamos a repasarlo. Bueno, e a la x, y cuadrado, o sea, y cuadrado, más 3x cuadrado. Sí, Y, más 3x cuadrado, y. sí, Punto y coma, o sea, la otra función. sí. 2 y e a la x, más x cubo. Muy bien. Bueno, acá nos dieron el campo. ¿Está bien? Nos preguntan si esto es conservativo. Y si es conservativo, encontremos la función potencial, que es la phi. Cuidado, porque una cosa que ustedes escribieron, el campo no es la función potencial. El campo es o conservativo o no conservativo. O como también lo pueden llamar matemáticamente un campo de gradiente o un campo que no es de gradiente, es lo mismo. Lo que es la función potencial es la phi que define este campo, si es que existe. Entonces, habíamos dicho que esta es la función f1 de xy y esta es la función f2 de xy. Y para saber si era conservativo, ¿qué teníamos Derivada que hacer? cruzada. Derivada Las cruzada. derivadas cruzadas, muy bien. Entonces teníamos que hacer la derivada de f1 respecto de y la derivada de f2 respecto de x. Eso lo hicieron bastante bien. Vamos a ir haciéndolas para aquellos que la quieren repasar. ¿Cómo saco la derivada de f1 respecto de y? Tengo que diferenciar con respecto a y. La x es una constante. Quiere decir que este producto, e a la x, esto es un número, con la x y todo. O sea que eso actúa como si fuera un número, no como una función. Quiere decir que si tengo que derivar una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. La derivada de la variable, ¿cuánto es? 2y. 2i, porque estoy diferenciando con respecto a y. Y en otro término, pues es una suma. Tengo que diferenciar esto más esto. 3x cuadrado. Cuidado, porque esta es la constante y la y está la 1. Quiere decir que queda solamente la constante, 3x cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entendió la derivada de eso con Sí, respecto a y? Sí. sí, sí. Ahora vamos a diferenciar la otra con respecto a x. Hay que tener cuidado acá. El primer término, esto sería una constante. Y la derivada de e a la x es e a la x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo es la derivada de una constante por la función? La constante por la derivada de la función. La constante es 2i por la derivada de la función, que es e a la x. Más. Y ahora tengo que diferenciar esto con respecto a x. Fácil, no tiene 3x cuadrado. 3x cuadrado. ¿Quedó igual? Sí, quedaron iguales. Quiere decir que esto es un campo conservativo. ¿Está bien? Como dieron Sí. iguales, es un campo de gradiente o un campo conservativo. Si eso pasa, ahí se pudo conectar Pablo. Entonces existe phi tal que cumpla que el gradiente de phi es igual al campo. Eso es lo que tenemos que averiguar. Tenemos que buscar a la phi de tal manera que sea igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer eso entonces. Ya sabemos que existe. Primero hay que averiguar si existe. Muy bien. ¿Qué es el gradiente de phi? Son las derivadas parciales de phi respecto a cada variable. Y el campo es esto que tengo acá. Entonces, como esto tiene que ser igual a esto, porque el campo ya sabemos que es conservativo, esa es la condición, vamos a armar el sistema de ecuaciones. ¿Cómo nos queda el sistema de ecuaciones? Nos queda que la derivada de phi respecto de x es todo este término, porque es la f1, ¿no? Si esto es f1, coordenada a coordenada hay que igualar, ¿eh? Esto es e a la x por y cuadrado más 3x cuadrado y. Y la segunda, de phi a de y, sería 2i e a la x más x cubo. Muy bien.
¿Qué tenemos que hacer ahora? Resolver el sistema. Integrar. Primero pasamos los diferenciales. Voy a agarrar la primera ecuación del sistema. D phi sería igual a e a la x, y cuadrado, más 3x x cuadrado y dx. Y la segunda sería 2i a la x más x cubo de y. Y ahora sí, integramos ambos lados. ¿Estamos? Acá se matan los diferenciales. Y vamos a mirar la primera integral. Phi de x y, dos coordenadas tienen la phi. Si integramos esta función, la suma hay que separar la suma, ¿no? Sí. Muy bien. Si integro el primer término, estoy integrando ¿con qué diferencial? X. Quiere decir que todo lo que tiene ahí es un número. Lo mismo que la derivada, es una integral parcial esta sería. Quiere decir que si tengo una constante por una variable, una función y cuadrado, la constante sale afuera de la integral. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Integro solamente en y. O sea que esto me quedaría e a la x por la integral de y cuadrado de y. Perdón, estoy diciendo macana porque estoy integrando en x. La constante es la y. ¿Está bien? Y cuadrado por la integral de la función de x. Ahora sí, porque estamos en x arriba, no en y. ¿Está bien? Esa es la primera. Y después le tengo que sumar la otra. ¿Cuáles son los números constantes acá? El 3 y la y. O sea que afuera de la integral va 3i. Por la integral de x cuadrado de x. Ahí tengo la primera cuenta que tengo que hacer. Y la segunda queda al revés, porque ahora tengo que integrar ¿dónde? En y. Quiere decir que lo que tiene x va a parar afuera. Ahora afuera va a parar e a la x y adentro me queda 2i de y más. ¿Y acá qué me queda? La x queda afuera. Queda solamente, me queda x cubo, la integral del diferencial y. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Cómo quedan las cuentas? ¿Saben hacer todas estas cuentas? Sí, me Bien costó un montón. separaditas están, ¿eh? Ahora vamos a resolver el problema. Ahora vamos a hacer las integrales. Vamos a la primera. ¿Cuánto da la integral de e a la x? ¿Cómo lo sacan? A la Ese? X. Claro, con una tabla, con alguna de internet, del Simbolab, hay un montón. La integral de e a la x es fácil porque es la misma función, e a la x. Porque la derivada es e a la x. Más. Ahora me queda la integral de x cuadrado. Tengo 3i, ¿no? Por ahí, una 3i. 3i afuera. Y la integral de x al cuadrado, ¿cuánto da? X al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3, perfecto. Más alguna constante que ande dando vuelta por ahí. Porque estamos integrando. Recuerden que la integral, como no tengo extremo, no es definida, sobra alguna constante. Ahora vamos a la otra phi, que es la misma, tiene que ser la misma. ¿Qué nos da? A ver, la e a la x queda afuera y tengo la integral de 2i. ¿Cuánto da la integral de 2i? 2 Bueno, no se podría haber sacado Y afuera cuadrado también. sobre 2. Claro, i cuadrado sobre 2, que se puede simplificar con este 2, ¿no? O sea que quedaría eso directamente i cuadrado, ¿no? Arriba se puede simplificar el 3 también, profesor. ¿Cómo? Arriba en el segundo término se puede simplificar el 3 también. Y el 3 también acá se puede ir. Muchas gracias. Chau. Así se van achicando las cosas. Muy bien. ¿Qué más sigue? Más x al cubo. 2x al cubo. Más ¿Seguro? x al cubo. X al cubo queda. X al cubo. Y la integral del diferencial. Y Y.
más alguna constante, sería una constante 1 y una constante 2. Muy bien. ¿Cuál es la solución ahora de esto? ¿Cuál es la phi? Restar los phi Tengo que fijar lo que dio. de ayer. Esto es igual a esto, ¿no? Y qué casualidad, esto es igual a esto. La phi es todo, que es lo que me planteaban recién. Porque las constantes se pueden reemplazar por una sola. ¿Está claro? Entonces la phi de xy es toda esa función. Si estas cosas hubieran sido distintas, supónganse que yo hubiera dado una función y que hubiera dado otra distinta, y estas dos fueran iguales, siempre alguna igual tiene que haber. Se pone una sola vez esta y después se le van sumando todas las otras. ¿Escucharon? Sí. Sí. Si no, Las que son igual, es lo que me preguntaban. las que son igual dicen que son de dos variables, ¿no? Sí, estamos hablando de... Ahí tendríamos la I solución. ¿Estamos de acuerdo, no? Supónganse que ustedes quieren moverse de un punto a otro en este campo. ¿No? Sobre una trayectoria cualquiera. ¿Cómo calcularían si ustedes se están moviendo, supónganse, por una trayectoria? Volvamos a un dibujo fácil, ¿no? Entre 0, 0 y 1, 1. Y está atravesado por este campo. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo trabajan para saber cuánto da la integral, ¿no?, del campo SF que tenían? Producto escalar diferencial de longitud, ¿no? Es esto, sobre la trayectoria, una trayectoria cualquiera sigma. Esto sería el trabajo, ¿no? ¿Cómo calcularían esto? Esto sería la integral entre dos puntos A y B del parámetro, ¿no? En este caso, supónganse, estaríamos entre 0 y 1, t de f en sigma de t, ¿no? Por sigma prima de t. Entonces, esta sigma podría ser cualquier función, como hicimos la otra vez, ¿no? Podría ser cualquier cosa que va de un lado al otro. Ahora, como el campo es conservativo, el campo este que yo tengo acá, esta sería la función potencial. El campo que teníamos, ¿cuál era? El que borré, ¿no? Era, a ver quién me lo canta, e a la x y cuadrado más 3x al cuadrado punto y coma. ¿Cómo? punto y coma, 2i, x, e a la x más 3x al cubo. ¿Así era? Bueno, supóngase que fuera ese. ¿Está bien anotado? Después del 3 cuadrado falta una i. ¿Acá? Sí. Perfecto. Muy bien. Ahí tenemos el campo que teníamos. Supóngase que yo quiero hacer esta cuenta. ¿Qué necesito para sacar la integral entre este punto y esto? O agarro una sigma, cualquiera, y la calculo, que era lo que les decía que hagan, y lo pueden mirar eso. O, ¿qué hago ahora? Si tengo la phi. Eso es lo que hice yo. Por barro. ¿Qué dijimos que se podía hacer? Phi en el 1, 1 menos phi en el 0, 0. O cualquier otro punto que ustedes supónganse que hubieran tomado entre el lugar del 0, 0, hubieran ido del 1, 1 al 1, 2, qué sé yo, agarren cualquier punto. Siempre y cuando, si agarran una trayectoria, si lo hacen comúnmente, para ver si dan iguales, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que evaluar y que la sigma esté en el punto, ¿eh? No se van a olvidar eso. La sigma tiene que pasar por el punto, si no, no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto da esta cuenta? Y es fácil ahora hacerlo, porque tengo que hacer phi en el 1, 1, la phi la tengo acá. A ver, si evalúo phi en el 1, 1, ¿cuánto da? Phi en este punto. Tiene que dar un número. La y vale 1, la x vale 1, queda 1 por e a la x, da e a la x, más 1 por 1, 1, e a la x más 1 más la constante, o sea, da e a la x, o sea, e a la 1 daría e, ¿no? E más 1 más una constante. Es un número, vale 2,7, más 1, 3,7 da más o menos ahí. ¿De acuerdo? Sí. Y phi en el 0, 0, ¿cuánto da?
La constante nada más. Quedaría 0 por 0 más la constante. Phi en el 0, 0 da la constante. O sea, phi en el 0, 0, y cuando resto, ¿qué me da? Me da E más E más 1 1. más. E más 1, que es un número. Esa es la integral de línea. Eso debería dar, si ustedes eligen cualquier sigma, o sea, debería dar, esto sería más o menos 3,718,182, que es más o menos lo que vale, porque E vale 2, de eso, más 1, 3, y chirola. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo se hace esa cuenta? Sí, sí. ¿Entendió? Sí. Muy bien. Con esto terminamos toda la parte de lo que hay que saber más o menos de matemática para entrar. ¿Escucharon cuántas clases me llevó? Más o menos para poder entrar en lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver el principio de D'Alembert. Vamos a tratar de empezar con el principio de D'Alembert. Muy bien. Traten de terminar los otros, pongan otros ejemplos, revísenlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Es largo el cuento. ¿Quieren poner algo, lo que quieran mirar? No, está por mí. Muy bien. Entonces, vamos entonces con el principio de D'Alembert. Hoy vamos a ver este principio. Esto nos va a permitir, el principio de D'Alembert es una generalización del sistema de partículas para calcular el trabajo de un sistema de partículas. Pero en un sistema de partículas, cuando nosotros calculamos el trabajo en forma continua, definimos esa integral y hemos aprendido a parametrizarla. ¿Estamos de acuerdo? Esa integral. Cuando nosotros definimos la integral de una trayectoria sigma de un campo F diferencial de longitud, producto escalar, ¿no? ¿Esto qué me da? Habíamos dicho, esto da el trabajo para ir de un punto al otro, y eso sería igual a la integral entre A y B de F en sigma de t, producto escalar sigma prima de t. ¿Estamos de acuerdo, no? Esto es lo que hicimos hasta ahora. Y si el campo es conservativo, no tengo que resolver la integral. Busco a la phi, evalúo el extremo final menos el extremo inicial y obtengo ¿qué cosa? El resultado de esa integral. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Si el campo es sí. conservativo y la trayectoria es cerrada, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si el campo es conservativo y la trayectoria es cerrada? ¿Cuánto da esa Me integral? da 0. Muy bien, Andresito, da 0. ¿Por qué? Porque si voy a un punto y vuelvo al mismo punto, la integral de línea da 0. Lo que usé para volver, lo contrarresté con lo que volví porque el campo es conservativo. Eso pasa si el campo es conservativo. ¿De acuerdo? No, porque O en el sea, campo conservativo no depende de la trayectoria. no depende de la trayectoria. Entonces, la resta entre un punto y el mismo punto es 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Con todo eso. Muy bien. Vamos a pensar esto ahora para un sistema de partículas. ¿Cómo sería esta ecuación? Esto para, a ver, ¿la integral qué es? Es una suma continua, porque yo estoy pensando que me estoy moviendo en una trayectoria continua. En eso, el sigma siempre es continuo. Pero el campo, esto que yo tengo acá, podría ser sobre cosas discretas que sucedan. Entonces, en lugar de que tener todos los vectores de aporte del campo en forma continua, como un manantial, como esos que dibujamos con el GeoGebra, podrían ser vectores que representan fuerzas de sistemas donde hay distintas partículas y no tendría que hacer una integral. ¿Qué tendría que hacer? Sumar todas esas fuerzas. ¿Entienden lo que digo? O sea que este principio, para un sistema discreto, ¿qué significa discreto? Eso significa que no es continuo, que puede haber vectores campo, ¿sí? ¿También sería integrar? No, sería sumar con una sumatoria.
En un sistema discreto no voy a poder integrar porque no puedo integrar. La integral es si yo tengo diferenciales. ¿Estamos de acuerdo? Pero el desplazamiento, me van a decir, sobre la curva puede ser diferencial. Lógico, el desplazamiento va sobre la curva. Pero el campo que podría actuar no necesariamente tiene que ser un campo continuo. Podrían ser vectores fuerza o vectores campo discreto para distintas partículas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a poner algún ejemplo. Entonces, si el sistema, en un sistema discreto, esta integral, el trabajo, para ir de un punto al otro, ya no es una integral, es una sumatoria. ¿Es una sumatoria de qué? Acá hay que tener cuidado, ¿eh? Es una sumatoria de todas las fuerzas que están actuando, esta sumatoria. Pero hay que tener cuidado porque los vectores F no son solamente fuerza, les dije yo. No sé si se acuerdan. Sí, puede ser cualquier otro tipo, un campo. Puede ser un momento, pueden ser un vector. Acá, porque en matemática le decimos campo de vectores. Por eso se llama campo vectorial. Pero en física, ese campo de vectores puede ser cualquier cosa y no necesariamente tienen que ser fuerzas. Las fuerzas es un tipo de campos de vectores. Y si estoy en un sistema de partículas, para que se cumpla la segunda ley de Newton, entonces la pregunta, ¿qué cazzo va a ir acá adentro que va a reemplazar a ese campo de vectores matemático? ¿Está bien? Producto escalar diferencial de longitud. Porque la longitud sí va a ser continua, porque a ver, supóngase que yo tengo una pelota que rueda en un plano, en un terraplén. Tengo 2, 3, ¿no? Supongamos que sobre cada uno actúa la gravedad, nada más. ¿Qué sería? El peso, ¿no? Una pesa más, la otra pesa menos. Son de todos. Estos serían los vectores campo. ¿Estamos de acuerdo? Uno de los vectores que podrían ir acá adentro. ¿Sí o no? La longitud es la longitud de ¿quién? Del plano. Y un diferencial de longitud acá es continuo. Por lo tanto, la trayectoria es continua, sigue siendo continua. Es algo continuo porque, salvo que haya un pozo, qué sé yo, y se caiga. Pero estamos pensando en un plano, un terraplén continuo. Entonces, los vectores campo, los vectores fuerzas, mejor dicho, los vectores F, pueden ser las fuerzas peso. ¿Qué más podrían ser? Los momentos con los que estos se mueven, que hay vectores ahí, que son los momentos, el momento lineal de cada uno. ¿Qué más pueden ser? Puede ser cualquier cosa. Podrían ser las reacciones que hace el vínculo con cada uno, ¿no? La normal con una parte del peso. O sea, tenemos un montón de fuerza, de cosas ahí adentro metidas que podrían reemplazar a mi F y encima, como no es continuo porque serían elementos discretos, distinto sería que en lugar de ser 3 bolas fuera un chorro de agua. Si fuera un chorro de agua, ¿qué tendría que usar? La integral. ¿Se dan cuenta? Continua. Sería algo continuo. En cambio, son 3 objetos diferentes, todas cosas discontinuas. Pero tanto en un chorro de agua como en 3 pelotas distintas, el diferencial de longitud, o sea, el desplazamiento donde se va a mover eso, el sigma, es continuo. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, esta sumatoria que yo voy a definir ahora tiene que ver con varias cosas. Pueden ser fuerzas, ¿qué más pueden ser? Pueden ser momentos, que son las formas más genéricas de resumir como hizo D'Alembert. ¿A través de qué lo hizo? Del principio de la segunda ley de Newton para sistemas de partículas. Entonces dijo lo siguiente, D'Alembert, nosotros hicimos ese cálculo hace un par de clases atrás. Nosotros dijimos, la sumatoria, a ver si nos acordamos, a ver si yo lo tengo anotado acá para ir más rápido, de los momentos, desde i igual a 1 hasta n, ¿no? ¿A qué era igual?
¿A la sumatoria de qué? En un sistema de Trabajar con partículas. la velocidad. No, esto sí, pero era en el sistema de partículas estamos hablando. Sumatoria de los momentos era igual a la sumatoria de qué? De las fuerzas de qué parte. No. De las fuerzas externas. De las fuerzas externas. Porque habíamos dicho que el momento a qué era igual en una partícula, a la fuerza. La derivada del momento, ¿sí? O sea que acá tenemos que escribir no el momento, sino la derivada del momento, P punto, ¿no? La derivada del momento era igual a la sumatoria de las fuerzas externas. Más la sumatoria de la, Fuerza de interna. la fuerza de IJ, pero esa igual a 0. Esa daban 0, o sea que esto es lo que habíamos calculado. O sea que según el principio de D'Alembert, yo lo que puedo poner acá, según este criterio, ¿se dan cuenta? Es esta relación. ¿Y cómo la podría escribir? Si esto es cierto, los momentos es igual a la sumatoria de las fuerzas exteriores, Se ¿sí? escribe como una sola, ¿no? Porque si son Claro, iguales, podríamos sintetizar como una sola, ¿no? Podríamos Como pensar en iguales. eso. ¿Qué opinan? ¿Serán ser iguales? ¿Los momentos serán iguales a C? O sea, si esto lo entro restando, ¿me dará 0? Una buena pregunta, ¿no? No sé si se entiende la idea. por lógica tendría que dar 0 porque Sí. están igualadas. Por lógica dicen que tendrían que dar 0. Vamos a pensar lo siguiente, a ver, vamos despacito. Porque quiero deducirlo al principio de D'Alembert. Vamos a borrar ya con las integrales, ya no nos interesa. Ya pasamos a la parte discreta. Pensemos lo siguiente. En un sistema, yo puedo tener la derivada del momento, P sub I punto, ¿sí? Es la masa por la aceleración del sistema. ¿Se acuerdan de eso? Eso también lo demostramos. Y para un sistema sería la masa sub I, la derivada de la masa, de cada masa sub I por cada aceleración que adquiere, de cada partícula. ¿Se acuerdan o no todo eso? La pregunta es, si yo tengo esta igualdad, donde ya hemos excluido las fuerzas internas, porque consideramos la ley débil de acción de masa, ¿se acuerdan? La ley de interacción, donde cada Era partícula 0. se anulaba. Esta idea quiere decir que, si esto es igual a esto, la resta de P sub I punto menos las F sub I externas debería igual a 0. Debería ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Debería ser así? No sé si se ve eso. ¿Qué opinan? Esa igualdad está marcando un equilibrio, ¿no? En el sistema. Bien, bien. ¿Quién lo dijo eso? Yo. Yo. ¿Quién es yo? Hernán Moreira. Hernán. Estaría marcando un equilibrio. Estaría marcando... A ver, Eso no ahí... implicaría de que eso dé 0. No quiere decir que cada una de estas cosas sean 0. Eso, muy bien la observación. Quiere decir que la diferencia de la suma total es 0. ¿Sí? Porque estamos partiendo de esta condición. Ahora, si yo quiero saber si estas serían mis F matemáticas, las que teníamos puestas en la integral, que ahora serían las F que van acá adentro, la pregunta es, ¿cuánto es el trabajo que se realiza con esto? Que sería esta cuenta. O sea, lo que le va a marcar el principio de D'Alembert en este equilibrio, como acaban de plantear muy bien, es cuánto trabajo se produce en esta diferencia. ¿Escucharon? Entre los momentos, o sea que las F van a ser solamente momentos y fuerzas externas. La pregunta es, en un sistema, pero D'Alembert fue un poco más lejos y se preguntó, en un sistema
¿Qué son las fuerzas externas? ¿Dónde están? Los campos, ¿puede ser? No necesariamente pueden ser campo, pueden ser fuerza. El campo es un tipo puede de ser fuerza. sí. El campo es un tipo de vector, no un tipo de fuerza. El campo es campo y la fuerza es fuerza. El campo es un tipo de vector, un tipo de Fs. ¿Está bien? Pero acá no tengo campos. Porque acá puede ser cualquier cosa esto, D'Alembert. Depende del problema. Si volvemos al caso de las bolitas que caen por el terraplén, ¿está bien? Que se mueven. Y volvemos a ese caso. La Sí, fuerza externa va a fuerzas ser el externas. rozamiento No te en la escucho. Se te superficie. Que va a ser el rozamiento de la fuerza externa. Claro. estoy diciendo. No necesariamente. El peso es una fuerza externa. No hace falta rozamiento. Podría ser el rozamiento podría ser otra fuerza externa. O sea que estas fuerzas pueden ser el peso, podría ser ¿qué más? La normal. Podría ser la normal que hay ahí. ¿Está bien? Pero D'Alembert hizo lo siguiente. Estas fuerzas que están acá, las separó en dos tipos. El momento no, porque el momento tiene que ver con el movimiento. Por ejemplo, si fuera un sistema que no se mueve, estático, esto vale cero, quedan solamente las fuerzas. ¿Está bien? En un caso de estática. En un caso de dinámica, aparece la masa por la aceleración que me lo da esto. Si es eso que se mueve, entonces después podemos separar el caso estático del caso dinámico. Ahí eso sería fácil de hacer. Pero el tema es que D'Alembert trabajó mucho sobre las fuerzas, que valen siempre para el caso estático o el caso dinámico. Y trató de ver qué son estos vectores que pongo acá. ¿Escucharon? Sí. Lo que hizo D'Alembert. Entonces las separó de dos tipos las fuerzas. Las fuerzas externas, que nosotros llamamos externas, D'Alembert hizo lo siguiente, dijo, para un sistema tengo las fuerzas, lo que yo llamo fuerzas externas, sub I, las voy a separar en fuerzas de vínculo más fuerzas aplicadas. Mira lo que hizo. O sea que acá adentro no solamente restó fuerzas externas, sino que a su vez las fuerzas externas las puso como una suma entre fuerzas de vínculo y fuerzas aplicadas al sistema. ¿Escucharon lo que hizo? Y una fuerza del vínculo sería, por ejemplo, el mismo peso del cuerpo, ¿no? No, eso es una fuerza no. aplicada al sistema. Aplicada. No, Ahora, ahora hay que saber cuáles son una y cuáles son otra. Claro, ese. Porque va a pasar algo. En el caso de los circulitos, el vínculo sería con el piso, normal. digamos. Con el piso, muy bien. Entonces, las fuerzas de vínculo son las normales, son las que se equilibran. La fuerza de vínculo... Ahora, profe, si esa ruedita estaría atada por una soga, se le sumaría un vínculo más. Eso es otra historia. Claro, sería otra historia. Pero se le sumaría otro vínculo. Sí, esperá, no ponga operaciones que no corresponden acá. Porque no se suma nada acá. Acá hay que sumar vectorialmente. No podés hacer lo que se te ocurre. Poner una soga, No es que hacer sumo y agarro trabajo. cualquier cosa. ¿Está? Entonces, dos cosas. La primera. Vamos despacio, porque si no se van a hacer un lío bárbaro con esto. Entonces, las fuerzas externas se separan en dos tipos. Las fuerzas de vínculo y las fuerzas aplicadas. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Vamos a mirar y vamos a definir algo. Las fuerzas de vínculo son aquellas que son siempre perpendiculares al desplazamiento del objeto con respecto al vínculo en el cual se desplaza el objeto. A ver, el diferencial de longitud para estas bolitas estarían ¿dónde? Perpendicular. Escúchame, en la dirección del terraplén. Sí. Eso es el diferencial de longitud. Sí. ¿Está bien? Y el vínculo
las fuerzas de vínculo son las reacciones que tiene el propio vínculo, que sería el terraplén, con el objeto que está arriba. ¿Está claro? Sí. Y la reacción que tiene el vínculo con cada bolita es la normal. Suponete sería normal 1, normal 2, normal 3. Y esta fuerza siempre es perpendicular al vínculo. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Miremos otro ejemplo. Olvidémonos de algo que se mueve. Pongamos algo quieto. Pongamos una barra acá. ¿Dónde están las fuerzas de vínculo? La barra tiene un De peso, apoyo. que Está en sería el más extremo. o menos, si fuera homogénea, tendría el peso en el medio, ¿no? Sí. ¿Dónde tenemos el primer vínculo? En el En los apoyo. apoyos. En el apoyo. ¿Esta barra cómo se puede mover? ¿Se podría mover así o así? Sí, se podría deslizar, ¿no? Sí. En los puntos de apoyo hay dos vínculos acá. Uno es así, porque es el apoyo que tengo acá. Esta sería la normal 1 de la barra. Perpendicular al... ¿Está bien? ¿Cómo es si esto se cae así? ¿No es perpendicular a este lado? Sí, sí. Perpendicular al desplazamiento. ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Y esta cómo sería? Para arriba. Si se cae así, perpendicular al desplazamiento de la barra. ¿Se dan cuenta que también para una barra sirve esta idea? Sí. Sí. Quiere decir que las fuerzas de vínculo son siempre perpendiculares a las reacciones que hace el vínculo sobre los objetos del sistema. Más claro no te lo puedo decir. Perfecto. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Para qué cacho sirve saber eso? Observen lo que pasa en las cuentas. Entonces D'Alembert se preguntó lo siguiente. Dijo, voy a calcular el trabajo para ir entre dos puntos A y B, o el trabajo general, después ponemos los puntos, como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de esta cosa, de P sub i menos, paréntesis, las fuerzas de vínculo, ¿sí? Más las fuerzas aplicadas. Y todo esto, producto escalar, porque recordemos que para calcular el trabajo tenemos que hacer producto escalar, con el diferencial de longitud. ¿De acuerdo? Sí. Ahí ya tenés todos los elementos en la fórmula. Ya tengo todos los elementos de la fórmula. Voy a resolver este producto escalar con respecto a cada una de esas sumas, que se pueden distribuir. El producto escalar es distributivo con los vectores. Eso hay que saberlo, es operaciones vectoriales. Entonces, voy a ir haciendo las cuentas de este lado. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Muy bien. Para ver qué da esta cuenta. O cómo se puede escribir el trabajo. O sea que el trabajo va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de P sub i. Producto escalar diferencial de longitud. Menos. La Eso lo pone sumatoria. entre paréntesis. Ah, ¿Cómo? no, Desde- lo pone Lo voy entre paréntesis distribuyendo, solo. distribuyendo la sumatoria, ¿eh? A Ah, ver si se ve ahí. Ahí está. De las F sub i de vínculo, recuerden la B corta es el vínculo, por diferencial. producto escalar diferencial de longitud. Ah, Más, menos, la sumatoria. porque el menos afecta a los dos signos, Ah, ¿no? sí, menos. Menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n De las fuerzas de las aplicadas. F sub i aplicadas, producto escalar diferencial de longitud. Distribuí la sumatoria a todo, ¿lo ven? Sí. Muy bien. Miremos la sumatoria de las fuerzas de vínculo. ¿Cómo son, dijimos, las reacciones que tienen los vínculos con respecto a las fuerzas de vínculo? En este caso serían las normales. Perpendiculares.
perpendiculares. ¿Cuánto da el producto escalar? Y ojo lo que me dicen, 0. de dos vectores perpendiculares, valgan lo que valgan los vectores. Vale 0. Vale 0 esto, o sea que esto se anula en toda la ecuación. Valgan lo que valgan, o sea que yo cuando trabaje con D'Alembert, las únicas fuerzas que voy a tener que considerar en el sistema son las aplicadas, las que el sistema aplica al desplazamiento. Porque las de vínculo, por eso hay que separar las fuerzas de vínculo. Quiere decir que las normales, cosas de reacción, no sirven. No se usan adentro del principio de D'Alembert. Esto es una gran ventaja para los ingenieros, porque no tienen que preocuparse por las fuerzas de vínculos para el cálculo. Se reduce mucho el cálculo. ¿Se dan cuenta lo que digo? Conclusión. El trabajo, vamos a ponerlo acá abajo, así no tengo que escribir de nuevo, me va a quedar directamente, puedo volver a juntar todo en una sola sumatoria. Por ese motivo dividió las fuerzas externas D'Alembert, ¿no? Ese es el motivo, exacto, diferencial de longitud. E hizo algo más. El diferencial de longitud, que proviene de la sigma paramétrica. ¿Qué sería el diferencial de longitud? Con respecto al parámetro, y parametrizó todo esto. Porque esto hay que evaluarlo ¿dónde? En sigma de t. Porque recuerden que en la integral, esta iba en sigma de t. Producto escalar, sigma prima de t. Y esto era el diferencial de longitud. ¿Se acuerdan de la cuenta? De la cuenta anterior, acá está el motivo por el cual quería que entiendan esto. Porque ahora, este diferencial de longitud, ¿a qué es igual? Según D'Alembert, tengo que parametrizar la curva para trabajar con D'Alembert. Esa curva paramétrica, los seguidores de D'Alembert le pusieron principio virtual principio del trabajo virtual, porque la curva es paramétrica. ¿Se dan cuenta que es una estupidez el nombre? Pero así se lo llama, principio de los trabajos virtuales, porque esta parametrización va con respecto al parámetro. El parámetro puede ser cualquier cosa. Es una pavada el nombre. Si entendemos qué estamos haciendo, lógico. Entonces, ¿qué es el DL? El DL es simplemente, no sé si se acuerdan, ¿qué es sigma prima? La derivada de x respecto de t. La derivada de y respecto de t. Si estamos en R2, si estamos en R3, derivada de z respecto de t. Sigamos en R2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Todo esto de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿saben cómo lo escribieron los físicos esto? Como no les gustaba poner esto así, a este DL lo escribieron con una delta fea así. Y dijeron que esto es delta, a ver cómo se... Delta de R, le llamaron R a esto. Ese desplazamiento se lo llama virtual. Virtual porque se puede escribir en forma paramétrica nada más. Claro, una pavada del año cero. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, le voy a poner un DL acá. Lo escribieron como producto escalar con esta delta rara, como lo van a encontrar en los libros de R. ¿Esto qué quiere decir? Que es una curva paramétrica. O sea que cuando a mí me dan ese terraplén, esa ecuación de esa recta no la puedo escribir como y igual m por x más algo. La tengo que escribir sigma de t igual a tal cosa y sacar esta derivada. O sea que esto es la derivada del parámetro x, mirá cómo lo escribieron, respecto de t, ponele, derivada de y respecto de t, con una delta rara de t. Esto es. Esto no te lo explica nadie ni en ningún libro, en ningún lado te explicado. Así salvo en algunos libros rusos que yo leí. ¿Está claro? Y todo esto tiene que estar evaluado ¿dónde? En el parámetro. Porque recuerden que tenemos que meter a los valores de esto, parametrizarlo adentro de la sigma.
Le tengo que meter la sigma acá adentro. O sea que acá tendría, si lo quisiera escribir bien, esto tendría que estar evaluado en R, ¿no? Que sería la sigma. ¿No? Si a esto lo llamé, al DL lo llamé R, acá tendría que llamarlo a esto, a ver, sigma prima de T, ¿qué es? Es esta cosita, esto es sigma prima de T. O sea que tu sigma vendría dada evaluada acá adentro, ¿ven? Pero no se pone nada en física. Se sobreentiende que hay que evaluarla ahí adentro. Se sobreentiende, ¿escucharon? ¿Escucharon todo lo que le estoy diciendo? Este es el motivo por el cual la gente no aprende estas cosas, porque nadie explica lo que hay que explicar y cómo hay que explicarlo, con todo detalle y diciendo qué es cada verdura. ¿Se entendió? Sí. Sí. A ver, si no tengo movimiento, es decir, estoy en un problema estático, el momento vale cero, o sea que daría la sumatoria de la fuerza, producto escalar de R. Solamente quedarían las fuerzas aplicadas. Ese sería un problema de estática. Y si estoy en un problema de dinámica, aparece este término que no es cero. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Quién puede ser R? Cualquier parámetro. Porque ¿quién era la sigma? Podría ser sigma de T. O sea, esta R sería una R de T, ¿no? Esta sería una X de T, una Y de T, ¿no? Sí. Porque la sigma, ¿qué era? Una X de T y una Y de T. O sea, si la sigma de T es X de T, Y de T, ¿no? La derivada de la sigma, esto sería la derivada de la sigma con respecto a T. Sería cada componente, ¿no? Porque el de T, este estaría acá abajo. Paso multiplicando para sacar lo que va acá. O sea que esta R dependería del parámetro. Y esto también habría que meter acá adentro el parámetro. O sea que esta sigma sería, en este caso, no sería sigma, sino como la llamamos, R, ¿no? Esa es la diferencia. La R de T son estas coordenadas. La derivada de la R con respecto a T son esas coordenadas. Es el parámetro, la derivada del parámetro. Lo mismo que hicimos hasta ahora, nada más que cambiado de nombre. ¿Se entendió? A ver qué dice ahí abajo. ¿Dónde está el campo? Acá está el campo, esto es el campo. No hay campo acá. Campo no hay. Hay vectores fuerza, vectores F hay. Y dentro de los vectores F tenemos momentos y fuerzas. En el principio de D'Alembert. D'Alembert no habla de campos. Podemos hablar de campos, acá podemos hablar de fuerzas conservativas o fuerzas no conservativas. ¿Está claro? El campo, ¿dónde está? No hay campo acá. Porque no estamos trabajando sobre campos. Vamos a trabajar sobre fuerzas. El trabajo se define sobre fuerzas, no sobre campos. Yo puedo calcular integrales de línea, les dije, de campos, de fuerzas, de momentos, de lo que quiera. El principio de D'Alembert solamente actúa o se define sobre fuerza, porque es un problema de trabajo. Y el trabajo va sobre la fuerza, no sobre el campo. Ahora, si yo divido al trabajo, si estas fuerzas estamos en un campo gravitatorio y lo multiplico por la masa, ahí tendría un problema de campo gravitatorio, porque estoy multiplicando por la masa. ¿Se entiende? Depende de donde esté trabajando. Por ahora estamos trabajando con el principio peladito. No confundir las palabras. ¿Está claro? El campo es un tipo particular de vectores. El campo, la fuerza, el momento, son todos vectores. En el principio de D'Alembert, ¿qué tenemos? Vectores y fuerzas aplicadas nada más, no todo tipo de fuerza. Solamente las aplicadas, las de vínculo dan cero. ¿Está claro? Entonces, en este principio vamos a empezar a hacer problemas y yo tengo una primera guía de problemas. Voy a hacer el primer problema completo para que vean cómo se puede resolver. Voy a hacer el problema del péndulo que tengo acá. Y vamos a ver cómo podemos parametrizar la trayectoria, poner el parámetro, hacer las cuentas y ver si nos da igual que el péndulo cuando lo resuelven por Newton. Debería dar exactamente lo mismo usando este principio.
Este principio se llama principio de los trabajos virtuales. ¿Por qué virtuales? Porque se parametriza la trayectoria. Yo lo llamaría principio de los trabajos paramétricos, si querés. O porque la trayectoria está paramétrica. No sé, nombre nada más. ¿Quedó claro esto? Ahora con un ejemplo lo vamos a ver bien. Bien. A ver si me estoy olvidando de algo de decirles. No. A ver. No. Creo que vamos bien hasta acá. Muy bien. Estoy mirando a ver si me olvidé de alguna cosa. Pues me puntualicé un par de cosas, porque si no me olvido a veces de qué me falta. Bueno, con esto ya estamos entonces. Por supuesto hay que trabajar en forma vectorial, porque acá tenemos que poner vector y acá tenemos que poner vector y tenemos que parametrizar la trayectoria, ¿no? Y tenemos que meter el sigma, tenemos que componer todo esto donde en R de t hay que componerlo, ¿no? Aunque no se diga, todo esto tiene que estar metida la R de t ahí adentro, esto. Las coordenadas paramétricas. Entonces me van a preguntar, bueno, ¿el parámetro qué puede ser? Esta t. Puede ser cualquier cosa. Puede ser un ángulo, puede ser una distancia, puede ser el tiempo, puede ser cualquier verdura. ¿Estamos de acuerdo? Que eso es lo que tiene de bueno el principio, que yo puedo elegir lo que quiera. ¿Y cómo voy a parametrizar la trayectoria? Y depende qué trayectoria tenga. Si tengo una línea recta, por ahí me conviene trabajar en coordenadas cartesianas y decir que el parámetro es un parámetro genérico, qué sé yo, t o q o alguna letra. Sería la ecuación de esa recta en R2 en forma paramétrica. ¿Está bien? Como les enseñé a parametrizar rectas. ¿O no? ¿Qué más puede ser? Y si estoy en una curva, algo angular, por ejemplo, ahora vamos a hacer el caso del péndulo, vamos a ver qué convendría que sea el parámetro. El parámetro lo elegimos nosotros, junto con el sistema de coordenadas. ¿Entienden lo que digo? Vamos a mirar un caso para que vean esto. Entonces, ¿qué tengo que saber de esto? Tengo que saber entonces, para tener todo presente, ¿Qué va a usar el tiempo en el caso del péndulo, no? vamos a ver, ahora miramos. Paciencia, tranquilo. Suponga, entonces, el principio de D'Alembert. General es esta ecuación, que es el principio de los trabajos virtuales. El trabajo será la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de p sub i menos f aplicada sub i en R de t, producto escalar diferencial R de t. Ese es el principio de D'Alembert. Y D'Alembert dice que todo esto, como esto lo habíamos restado, ¿sí?, tiene que dar 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero esto no quiere decir que sea 0. ¿De acuerdo? Como compañero cuando está en estable, ¿no? Claro, porque la idea es presentarlo en un sistema de equilibrio estable, que fue lo que dijimos al principio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que el principio de D'Alembert sería esto igualado acá a 0. Es la diferencia de eso igualado a 0. ¿De acuerdo? Piensa en lo siguiente, el desplazamiento no es 0, porque si algo se está moviendo no puede ser 0. ¿Qué es lo único que puede ser 0? Esta cuenta, que fue lo que dijimos al principio. Pero eso no quiere decir que esto sea 0 y esto sea 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Que la resta de algo sea 0 no quiere decir que cada cosa sea 0. Sería una situación particular esa, muy particular. ¿Sí? Porque para que sea 0 puede valer esta menos 2 y esta 2. ¿Estamos de acuerdo, no? Y uno puede ir jugando. Muy bien. Vamos a ver. Profe, ¿y no puede ser el otro término 0? ¿Cómo? Nunca. El otro No, término no si puede vos- ser 0. Si vos tenés un momento dado, es porque algo se está moviendo. Y si algo se está moviendo, la curva que está recorriendo es paramétrica y eso es un parámetro. Claro. ¿Cómo se va? A ver, esto nunca puede ser 0. Y si un producto es 0,
Uno de los dos tiene que ser 0. Y como este no puede ser 0, lo único que le queda para ser 0 Claro. es esto. Perfecto. Es la condición de estabilidad que estuvimos hablando al principio, del principio de D'Alembert. Son las condiciones que puso D'Alembert, no las puse yo. Y funcionó. ¿Está? Alrededor de 1730 y pico se hizo esto. ¿Está claro? Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a un ejemplo. En el ejemplo podemos ver lo siguiente. Vamos a tomar un péndulo, a ver. Un péndulo. Sistema de referencia aquí. Eje X, eje Y, un ángulo θ. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que mirar es los momentos que se nos presentan y las fuerzas aplicadas en el péndulo. ¿Estamos de acuerdo, no? Momentos y fuerza, no cualquier cosa, ¿eh? Y después, ¿qué tenemos que hacer? Mirar la trayectoria, cómo parametrizamos la trayectoria. Todo lo que les enseñé antes, que lo hicimos con integrales, ahora lo vamos a hacer para esta sumatoria. ¿Cuántos objetos hay acá? Esto hay que aplicarlo a cada objeto, según la sumatoria. Como tengo un solo objeto, en este ejemplo, tengo una sola masa, esto se va a aplicar a una sola masa, o sea que esta sumatoria vuela. Hay un solo objeto nada más. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, lo primero que tengo que mirar es cuántas partículas, dónde está aplicado esto. O sea que no voy a tener que sumar nada. Simplemente va a quedar. Consulta, Sí, despreciando la masa de la cuerda del péndulo. sí, lógico, lógico. Lógico. Esto, por ahora, sin tener en cuenta eso. Fíjense cómo me quedaría. Producto escalar. Y esto tengo que evaluarlo en R de t, ¿eh? Ojo. No olvidarme que esto tengo que estar parametrizado también, que eso nadie lo aclara y eso hay que hacerlo. ¿Está? Algo que nunca se aclara es eso. Muy bien. Pregunto. Vamos a escribir las fuerzas entonces. Las fuerzas aplicadas. Vamos a tratar de mirar el dibujo. ¿Cuáles serían las fuerzas aplicadas a este objeto? Una es el peso. El peso siempre es una fuerza aplicada, dirigido hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero también tenemos una trayectoria. Por un lado vamos a mirar la fuerza. La fuerza aplicada sería el peso, que se puede descomponer en la dirección del hilo, ¿sí? Y en la dirección como al hilo. Perpendicular. Perpendicular si yo trazo una tangente, ¿no? Sí. Como dijo Newton. Que me puso tensión del hilo. Perfecto. A ver. ¿Estas fuerzas van a entrar en juego acá? No. ¿Por qué? Porque esta normal, con esta tensión, son fuerzas de vínculo. Y las fuerzas de vínculo son perpendiculares al desplazamiento, como se pueden ver. Ya las anulamos en la ecuación cuando definimos el principio. ¿Se dan cuenta que esas dos acá no juegan? ¿Quiénes juegan acá? Solamente el peso. Eso. De fuerzas aplicadas. Pero juega en algún momento, sí, porque esto se está moviendo. Juega el momento en la dirección de la trayectoria. ¿Y la trayectoria en un péndulo qué es? ¿La ecuación de qué? ¿Qué sería? ¿Una fracción de qué cosa? De un círculo. El péndulo describe siempre un círculo. Muy bien, Andresito, es así. El péndulo describe un círculo. Entonces, lo que voy a tener que parametrizar es esa trayectoria. Por eso tengo que identificar dónde está la trayectoria. La trayectoria puede estar apoyada, puede estar descrita. Si tuviese, por ejemplo, un plano, ¿qué tendría que parametrizar? ¿Dónde está la trayectoria en un plano? ¿Acá están las bolas por acá? No, ¿dónde están? Están acá. ¿La trayectoria cuál es? Es esta recta. Y bueno, ¿y es la ecuación de qué eso? La ecuación de una recta, o sea, tengo que parametrizar la ecuación. Por eso tengo que saber bien, entre el objeto que actúa de vínculo
que sería la trayectoria en la cual se desplazan los objetos y el objeto mismo, donde está. Entonces, si tengo esto, ¿qué sería? Esto sería la ecuación de una recta. Ahora, si yo te pongo adentro de una parábola una bolita, como por ejemplo en un palangón, una palangana rara, tendría que describir la ecuación de esa parábola, sería el vínculo. Entonces el vínculo puede ser cualquier cosa. Y lo que tengo que parametrizar para sacar los diferenciales de longitud, los DL, que en este caso como los llamaron D de esta delta, esta cosa fría que le pusieron. Serían los DL nuestros, los que pusimos al principio. Sí. Va a depender de qué entonces. Va a depender donde tenga la trayectoria. Y el parámetro va a depender de la trayectoria. Y ahora vamos a ver cómo se elige el parámetro. Porque tenemos que elegir muchas cosas acá. No sé si se dieron cuenta para aplicar esto. ¿Se entiende? Por un lado tengo que elegir la trayectoria. Mirar cuál es la trayectoria. Sobre esa trayectoria ver cuál es el parámetro que me conviene para este caso. Que lo puedo poner yo. No puedo poner cualquier cosa, porque después por ahí se me complican las cuentas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú tienes que sacar el perímetro del círculo? No, vos lo que tenés que Para la parametrizar es la trayectoria. ¿Qué significa parametrizar la trayectoria? Dar la ecuación de ¿Dónde esa está? Claro. forma paramétrica. No es el perímetro, es la ecuación que describe punto a punto al círculo. Porque el objeto va a recorrer punto a punto el círculo. Sí, pero la parte del círculo es lo que tiene que parametrizar. No. El parámetro, eso ya me da la pauta que todavía no entendieron bien qué es parametrizar, ¿ven? Esa pregunta ya me da la pauta de que no comprendieron todavía eso. Parametrizar es dar la ecuación que describe la trayectoria. Eso es parametrizar, en forma a través de un parámetro t, no en coordenadas cartesianas. Si esto yo lo tengo que describir en coordenadas cartesianas, sería x cuadrado más y cuadrado igual al largo al cuadrado. Por Pitágoras lo describo. Pero no sé si estas coordenadas me van a servir, si esta parametrización cartesiana me sirve. Y bueno, en ese caso tendríamos que utilizar coordenadas polares. Bien, vamos a ver si eso también, si esas sirven. Ese es el punto, saber elegir, eso que acaba de decir Matías, es lo que hay que buscar, pero eso hay que pensarlo. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? La persona, no hay técnica, no hay ningún procedimiento, te tenés que avivar. ¿Escucharon? Ahí es donde empiezan los problemas con estas cosas. ¿Y con qué se agarra la cancha? Con hacer varios para poderlo más o menos a ver si lo puede uno encarar. Elegir el sistema de coordenadas y la parametrización adecuada. Ahora vamos a ver lo que no confundir las cosas. Primero vamos a escribir los vectores que tenemos. ¿De acuerdo? El peso, ¿cómo lo vamos a escribir? En forma vectorial. Vamos a tener una coordenada del peso en X y una coordenada en Y. Estamos mirando, no en R3, lo estamos mirando todo en R2. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. El peso en X, ¿cuánto vale? Fíjense cómo está dirigido según el sistema de coordenadas nuestro. El sistema de coordenadas lo voy a poner acá arriba, el 0. Este es el sistema. No la parametrización, el sistema de coordenadas. ¿Dónde tengo peso? ¿Tengo algo en X? ¿Se mueve así? ¿Tengo algún vector en X para el peso? No. No, tengo solamente el vector Y para abajo, o sea que tengo menos P sub I. O sea que el peso valdrá 0 la primera coordenada y la segunda será menos P sub I. ¿Se entendió cómo se escribe el vector peso? Ustedes no escriben esto así. No. Pero hay que acostumbrarse porque tenemos que hacer productos escalares acá. Y para hacer un producto escalar preciso vectores. No puedo hacerlo entre números, porque no existe el producto escalar entre números, existe el producto escalar entre vectores. Entonces tengo que tener cosas de 2 coordenadas al menos. Porque estoy ¿dónde? En R2 trabajando. Si voy a R3 tendría vectores de 3 coordenadas. Esto me sirve para el espacio también. Pero dijimos que por ahora en esta materia voy a trabajar en R2, porque si me llevo a ir al espacio morimos. ¿Se dan cuenta ya en R2 el despelote que es? Sí. Muy bien.
¿Y cómo puedo escribir el peso a través? Porque seguramente que me van a dar del objeto, la masa. ¿Cómo escribo la masa entonces? ¿Cómo sería el vector peso? 0, menos la masa por la gravedad. Y ahí tengo al vector peso, ¿ven? Ese es el vector peso. ¿Hay alguna otra fuerza aplicada? No. Ahora, ¿qué voy a calcular? El momento. El vector momento. ¿No? Porque tengo que meter el momento. Como esto se mueve, tiene momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el momento, que me van a decir, uy, se va a confundir con el peso. Le pusimos la misma P. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Al peso le vamos a poner una P chiquita, para que no se confunda con el momento. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? P minúscula. Y ahora sí, el momento, la derivada del momento tengo que hacer. ¿Cómo va a ser la derivada del momento? A ver, vamos a pensar un poco. ¿Qué es el momento? El momento es la masa por ¿quién? La derivada del momento, ¿a qué es igual? A la masa por la aceleración. ¿No? ¿Se acuerdan? La derivada de T respecto al tiempo es la fuerza, y la fuerza es la masa por la aceleración. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Pero ahora tenemos que escribir el vector momento de R2. O sea que vamos a tener un momento derivado en X y un momento derivado en Y. Fíjense que como yo lo hago no te podés perder nunca, porque sigo siempre el mismo patrón. ¿Lo ven? ¿Cuánto vale el momento en X? El momento en X será La masa por la aceleración. la masa del cuerpo por la aceleración en X. Sí. Y ahora no es un vector esto, porque es una coordenada. ¿Está claro? Y estos tampoco son vectores, no me dijeron nada, son las coordenadas del momento. ¿Las coordenadas qué quiere decir? Que si acá tengo un momento que viene para acá, tengo una coordenada acá y una coordenada acá. Son los numeritos que van arriba de los ejes. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Y en Y cómo será? La masa por la aceleración en Y. ¿Estamos de acuerdo, no? Esos serían los momentos. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer ahora según el principio de D'Alembert? Restarlos. ¿Ven? Ahora tengo que hacer... Esta sería la única fuerza aplicada, ¿ves? Y este sería el único momento que hay. No hay más nada. Si tuviese más cosas, tengo que seguirlas calculando previamente para después meterlas acá adentro. Podría tener más momentos porque tengo una sumatoria. Y una sumatoria podría tener otra masa también, en otro objeto. Acá tengo una sola bolita. ¿Entienden? El problema es, el principio se extiende para un sistema, si quiero. Para un sistema de partículas. Acá lo estoy haciendo para un solo objeto. Ya con un solo objeto, miren el despelote que es. Muy bien. ¿Cómo restamos? ¿Qué tenemos que restar? Tenemos que restar al momento, al vector momento, le tengo que restar el vector peso, porque es la fuerza aplicada. ¿No? Tengo que hacer esta cuenta. O sea, tengo que resolver 1. Estoy resolviendo 1. ¿Cómo será la resta? Tengo que agarrar al momento primero, que es esto, y restarle el peso, que es 0, menos mg. ¿Vieron cómo lo puse? ¿Y cuánto da esta cuenta? Esto menos 0, eso así, esto menos esto, me quedará la masa por la aceleración en Y más la masa por la gravedad. Y me quedó un vector con este término y este término, ¿lo ven? Sí. Y me quedó positivo porque como estoy restando y la masa por la gravedad estaba apuntando hacia abajo, la cuenta ahora me quedó una suma. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Ya resolvimos la primera parte de D'Alembert, que sería este pedazo. ¿Qué me falta ahora averiguar? Averiguar esto y hacer el producto escalar. Igualarlo a 0 y ver cómo
si de ahí puedo sacar la evolución del sistema. ¿Qué sería la evolución del sistema? Por ejemplo, averiguar la aceleración del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense que cuando lo calcule así no me va a dar la aceleración total, me va a dar la coordenada de la aceleración en X, la coordenada de la aceleración en Y. Porque ahora voy a trabajar con las coordenadas. No sé si notaron. ¿Se ve? Pero falta mucho para hacer eso, porque ahora tengo que elegir el sistema de coordenadas para la cual voy a parametrizar. Para sacar esto. Muy bien, vamos a hacer eso entonces. Voy a poner el primer resultado acá arriba. Entonces, primer resultado es que el momento menos las fuerzas aplicadas me dieron el momento menos el peso, y esto me dio esto de acá abajo. La masa por la aceleración en X, coma, la masa por la aceleración en Y, más la masa por la gravedad. Muy bien. Voy a borrar el dibujo, total ya sabemos cómo es el dibujo, ya no lo precisamos más. Muy bien. Para seguir con el principio, me falta, ahora, ¿qué me falta? Falta buscar, buscamos, segunda parte, se va la segunda parte de segundo capítulo, buscamos el delta R de t, o de la variable que le pongamos. Para buscar esto, tenemos que elegir el sistema ya lo elegimos. Elegir las coordenadas paramétricas. Y la idea, cuando uno elige las coordenadas paramétricas, sean las más sencillas posibles de acuerdo al problema que uno tenga. ¿Estamos de acuerdo, no? Si yo elijo las cartesianas para un péndulo, el problema de las cartesianas es que a medida que se mueve X, se mueve Y para el péndulo, ¿no? ¿Ven? Para cualquier punto, las dos cambian. ¿Ven? Entonces tendría dos variables, punto a punto. ¿Podría tener algún parámetro que describa una sola variable para que no joda tanto? Y que otra se mantenga fija. Las coordenadas polares. Porque si yo tomo el ángulo y para cada punto mido el ángulo, tengo un solo valor a variar. Y me evito trabajar con X e Y. Esas son cosas que uno tiene que pensar. Esa es la forma correcta de elegir coordenadas paramétricas. Entonces, en mi caso, mi t va a ser el ángulo. Vieron que yo les dije que puedo elegir lo que se me canta para t. Entonces ahora no tengo más sigma de t y sigma prima de t. Tendría tita y sigma prima de tita, porque sería el ángulo que reescribe el péndulo. ¿Entienden cómo lo elijo? Lo elijo de acuerdo al problema que me toque. Y la elección de esto es muy importante para que tengan un buen puerto a donde puedan llegar con el problema. Flor de lío, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, miremos. ¿Cómo dijimos que se calculaba el DR? ¿Se acuerdan? Era la derivada de X respecto de T, la derivada de Y respecto de T. ¿Se acuerdan de esto? Pero le habíamos puesto letras raras, ¿no? Le habíamos puesto las D feas, ¿no? Esas D raras que le ponen los... Así le ponen. ¿Se acuerdan de esto? Esto lo definimos en la teoría hace un ratito. ¿Sí? Pero ahora no tengo más T. ¿Qué letra dijimos sobre qué parámetro vamos a trabajar? Acá. Tita. Entonces le ponemos el parámetro, tita. Ya está. Elegí el parámetro, ya tengo esto. Ahora me falta otra cosa. Nosotros teníamos sigma de t, ¿se acuerdan? Sigma de t lo llamamos R de t ahora. ¿Cómo será R de t? Serían las coordenadas paramétricas. ¿Cómo serán las coordenadas paramétricas? A ver. L coseno de tita
Muy bien. Claro. Porque ahora ahora no es más sigma de t, sino será sigma de tita o r de tita y L coseno de tita, L seno de tita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? A ver si están de acuerdo. L sería el largo del hilo. L sería el largo del hilo, la longitud de la cuerda, donde está sostenido el péndulo, porque eso sería el radio del círculo. Y esto es X y esto es Y. Miren bien el dibujo. ¿Dónde pusimos el sistema de referencia? Que eso es lo otro que hay que tener en cuenta. Esto es L. Esto sería Y y esto sería X. Y este es el ángulo. Este segmento, que es X, es L por el coseno del ángulo. Están sin desplazar, están centradas en el origen. Miren bien el dibujo como lo teníamos en el sistema de referencia. El ángulo que marcamos es este, no este. El coseno del ángulo, de este ángulo, ¿qué es? Es el lado adyacente sobre la hipotenusa. No es X, es Y el coseno. Ojo el piojo, con el sistema de referencia. ¿Se dan cuenta que hay que adaptarlas también las coordenadas al sistema de referencia que tomamos? Si hubiéramos tomado este ángulo, tenés razón, pero no tomamos ese ángulo. ¿Qué ángulo tomamos? Con respecto a la vertical, no con respecto a la horizontal. Pablo, ¿viste el error? Entonces, ¿cómo queda eso? L seno de tita, L coseno de tita. ¿Estamos de acuerdo? Porque si este es el ángulo, el coseno es la Y y el seno es la X, porque es el lado opuesto. Y tiene otro error más. Son vectores y tienen sentido también, aparte de dirección. ¿Cómo es el sentido si el seno lo tengo acá arriba de la Y? Negativo. Negativo, Menos o sea, L seno de tita. un menos. Todo eso, si no se hace, se pueden dar cuenta que da cualquier cosa después el resultado, ¿no? ¿Vieron todo lo que les expliqué en detalle? Por eso no se pueden aplicar las coordenadas a ojo de buen cubero. Hay que hacerlo con todo detalle y con mucho cuidado. Ahora sí está bien eso. ¿Por qué tengo que escribir bien el R? Porque ¿cómo saco el DR? Tengo que hacer DR a de tita. O sea, tengo que sacar las derivadas de esto con respecto a tita. Pues tengo que sacar cada una, ¿ven? Si hago mal, si pongo mal la fórmula, la parametrización, esto sería la parametrización. Parámetro, lo que les enseñé a hacer con las integrales, lo mismo. ¿Ven? Pero hay que hacerlo bien acá, con todo sentido y ver cada coordenada. ¿Me siguen? Pregunten si no, Muy bien. Hagamos la cuenta ahora. ¿Cuánto va a dar esto? Para sacar esto tengo que sacar. Me va a dar un vector, ¿no? Si quiero, paso el de tita para allá, ¿no? Como lo tengo acá. Esto sería de R vector, y acá me queda de tita. Tengo que sacar las dos coordenadas, ¿no? ¿Cómo saco la primera coordenada? Tengo que sacar la derivada de X respecto de tita. ¿Cuánto me da la derivada de X respecto de tita de esta fórmula? La X es esta, ¿no? Esta es X y esta es Y. Respecto de tita, no del tiempo. No hay ningún tiempo acá. Tita, parámetro. No sería X. L coseno de tita. ¿Cómo fue que El volver a coseno contar? de tita, muy bien. Ah, la derivada. Es la derivada, es L coseno de tita. ¿Y cuánto da la derivada de Y ahora respecto de tita? L seno L de seno tita. de tita. L es menos, ¿no es? Pero No, como es negativo. positivo porque sería Claro, menos, por eso. pero con el derivada. Por menos eso. que ya tiene, me da positivo. Menos quedaba positivo, claro. Sí, sí. ¿Quedó claro eso? Porque la derivada del coseno da Menos menos seno. el seno.
Por el menos. Menos el seno da la derivada del coseno. Con el menos de adelante queda más el seno. ¿Escucharon? Entonces esto me da L seno de tita. ¿Se dan cuenta cuánto hay que saber de matemáticas, no? Van viendo todo lo que hay que aprender todavía. Hay que mirar varios videos de análisis. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya tenemos todos los ingredientes para ir a la fórmula? Sí, porque ya tenemos el DR en términos del parámetro y tenemos todo esto. Me van a decir, bien, pero entonces, pero falta algo. Las masas no, porque son constantes y la G es otra constante, pero las aceleraciones, en términos de quién deberían quedar escritas para que esté todo bien, también. En términos de quién, del parámetro. Bueno, tendríamos que escribir la aceleración de X en términos de tita y la aceleración de Y en términos de tita. Se podría hacer acá, pero les voy a decir algo, se puede trabajar y hacer eso al final. Lo pueden hacer en dos momentos dados. O lo reemplazan ahora, y habría que buscar la aceleración en términos de estas coordenadas. ¿Se entiende lo que digo? Para que acá quede una aceleración no de X, sino de tita. Y acá también. O podemos trabajar todo y después escribir la aceleración final en términos de tita. ¿Está claro, no? Se pueden hacer, acá en física se puede trabajar de las dos maneras. ¿Cómo me gusta trabajar a mí? A diferencia de matemática, que hago la composición, me gusta trabajar directamente con esto y después al final buscar el valor de la aceleración en términos del parámetro que yo elegí. Porque es más fácil. ¿Escucharon? Es más fácil manipularlos matemáticamente. Van a ver lo que pasa. Pero me van a decir, me va a dar dos aceleraciones, lógico, pero te va a dar una en X y una en Y. ¿Estamos de acuerdo, no? Después esas se van a poder sustituir por una sola de XY o una en tita. ¿Estamos de acuerdo, no? Vamos a mirar todo eso. Muy bien, ya tenemos entonces el DR. Ya lo calculamos. En términos del parámetro elegido. ¿Cuánto nos dio entonces? El DR nos dio L coseno de tita, coma, L, fíjense que son todos vectores, de tita, ¿no? Con el diferencial acá atrás. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Corremos todo y vamos a aplicar el principio. Ahora estamos en condiciones ya de poner todo adentro del principio. Tenemos las dos cosas, ¿no? Tenemos 3, aplico el principio. Una vez que tengo todo. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Qué decía el principio? Bueno, en este caso no tenemos sumatoria, tenemos que P momento menos F aplicada, producto escalar, diferencial R, tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos quedó acá? En este ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Cuánto vale esto? Vale M por A en X, coma, M por A en Y, más MG, sería todo esto. Producto escalar, ¿cuánto vale esto? Vale todo esto, ¿ven? L coseno de tita, L seno de tita, y esto tiene que ser 0. ¿Se ve cómo quedó? ¿Vieron lo que hice? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Esto es esta resta y esto es el diferencial. Sí, se entendió. ¿Qué es lo que no puede ser 0 en esta cuenta? No podía ser 0. Coseno. Por lo tanto, el d tita no puede ser 0, porque son los diferenciales de ángulo. Si no, no se mueve el péndulo. ¿Dónde se va? Pues se mueve en círculo. ¿Eso qué sería el diferencial tita? Que si yo lo dibujo, ¿qué sería el diferencial tita? Un diferencial de ángulo. Sería esto. Un pequeño diferencial de ángulo sería. ¿Está bien? Eso no puede ser 0, si el péndulo se está moviendo. Está describiendo esa trayectoria. ¿Estamos de acuerdo, no?
Si no, sería 0 esto también. Estaría el Claro. péndulo quieto ahí. Claro. ¿Estamos de acuerdo, no? Hasta ahí. Muy bien. Vamos a hacer el producto escalar ahora. Me queda la masa por la aceleración en X por L por el coseno de Coseno tita. de tita. Más, porque es este por este, más este por este. Hay que hacer el producto escalar. Más m por la aceleración en I, más la masa por la gravedad. Todo esto multiplicado, porque esto es todo un solo término, multiplicado por L por el seno de tita. Y todo esto, como esto tiene que ser igual a 0 y esto no puede ser 0, solamente esto es 0. Diferencial tita no me importa. Porque como esto es distinto de 0, para que la cuenta de 0, solamente este producto escalar da 0. ¿Está claro? ¿Se entendió por qué nos va mal el diferencial tita? Porque como es distinto de 0, lo único que puede ser 0 es esto. Bueno, ahora me falta terminar de acomodar cosas acá, mirá. Profe, ¿por qué dijo no va más el diferencial de tita? Porque, a ver, eso ya me da la pauta que no entendimos un pepe. Esas son las preguntas que dan la pauta que no se entiende. A ver, ¿quién me preguntó eso? Yo, Alejandro. Alejandro. A ver, si vos tenés un producto, ¿está bien? Un producto que es todo este término, que es un producto escalar, por un producto común y corriente de un número por todo eso. Y ese número no es 0. Y toda la cuenta te tiene que dar 0. ¿Está bien? ¿Quién tiene que ser 0 para que eso pase? El producto de vectores. Claro, El producto de vectores, ese. porque si yo tengo, a ver, si no son vectores pasa lo mismo. Yo tengo A por B, ¿no? Por C igual a 0. Y C tiene que ser distinto de 0. ¿Quién puede ser 0 entonces? A o B. A o B. ¿A o B o A por ese. B? Claro. ¿Está bien? Ujú. Entonces, si yo tengo que resolver esta ecuación, ¿qué me importa lo que le pase a C? ¿Qué es lo que me importa a mí? Al término Lo que le pasa a este producto, que es justamente lo que le pasa a este producto, que lo acabo de hacer. Excelente. Por eso el diferencial tita no corre más. ¿Está claro? Excelente. Porque eso no puede ser 0. Y como no puede ser 0 en la ecuación, para que sea 0, lo único que me queda que sea 0 es lo otro. Esas son las cosas que en matemática nadie enseña, y acá estoy, explicando eso yo. Si yo tengo 3 números, y esa cuenta tiene que ser 0, y uno no es 0, o son los otros dos algunos 0, o son el producto de los otros dos a 0. No hay otra alternativa. ¿Está claro eso? Se ríe Sofía. Decime, Sofía, ¿de qué te reís? A ver. ¿Estamos? No estamos, a ver. ¿Sí o no? Decime si no entendés, no sé cómo explicarlo, si no, a ver. Por ahí a algunos Sí, se le sí, ocurre. profe, hasta ahora voy. Queda solamente este término. Esto lo tienes que aprender a hacer, fíjate cómo me quedó. Y esto tiene que ser 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver. Toda esa cuenta tiene que ser 0. Miren lo que pasa con esa cuenta. La L se repite en todos lados. ¿No? Sí. La L es el largo del péndulo. Puede ser Y la cualquier masa largo. también. Y la masa La masa también. Y si tengo dos factores que en 3 términos que se multiplican a un lado de la ecuación y del otro lado tengo un 0 y esos factores nunca pueden ser 0, ¿qué puedo hacer con esos factores? Chau. Chau. Las masas chau, las L chau. Ahora van a preguntar por qué. Porque si yo saco factor común M por L y me queda todo lo otro, y lo tengo que explicar porque si no después no van a hacer ningún problema. Pero ya con el reto que le pegó ya lo va a tener re claro. No, no lo meto. Yo soy el profesor que tiene que enseñar estas cosas y las vocabularía. Sí. Ese es el tema. No a ustedes, Se- al profesor hay que matarlo acá. Porque se el tipo no da entiende. nada que tiene que enseñar estas cosas. Son todas pavadas del álgebra. Pero si no saben estas pavadas no pueden hacer un problema después. Saqué factor común M por L. La M no es 0 porque si no no hay objeto. La L no es 0 porque si no no hay péndulo. ¿Está bien?
Y si todo este producto es cero, y esto no puede ser cero, y ¿qué es lo único que me queda para que eso sea cero? La misma condición. Todo eso que tengo ahí sumando va a tener que ser cero. Entonces todo esto me importa un bledo. Que es lo mismo que agarrar y simplificar todo lo que está a un lado de la ecuación porque el cero se lo come del otro lado. ¿Entendieron cómo es? Pero ¿y por qué sacarme por L? ¿Cómo? No, fue chiste, profesor, nada. ¿Se entendió esto? Sí, Si no sí, saben sí. hacer estas cosas, no van a poder resolver una cuenta, porque no van a ver nunca lo que se puede simplificar. Ustedes pueden simplificar con un cero cuando lo otro no es cero. Pues si la masa puede ser cero, la L puede ser cero, no pueden simplificar con aquel cero de allá. Porque tengo otra alternativa acá en el juego. Pero la masa de si yo tengo un objeto colgando de una cuerda, la cuerda existe y la masa existe, entonces eso no puede ser cero. Si no, no tengo el sistema, no existe el sistema. Entonces toda esta cuenta está en los Pepe. Yo en lo particular no recuerdo haber visto de ninguna ecuación de que me muestren este detalle en particular. O sea, no Qué he pena, ¿no? trabajado una ecuación, no he trabajado una ecuación que tenga este detalle en particular. Qué terrible que lleguen a ese punto. No sé cómo le van a enseñar a los pibes, ¿qué pueden enseñar después? Porque estas cosas se repiten en un montón de problemas, de cosas. Bueno, así está la educación. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, ¿cómo quedó la ecuación? A ver. Quedó fácil, quedó esto nada más. Ahí tenemos el primer resultado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. El cosito del marcador. Muy bien. Ahí tenemos el primer resultado. Muy bien. Vamos a ver un par de cosas. Vamos a suponer que ahora quiero escribir las aceleraciones en términos del ángulo, porque no la escribimos en términos del ángulo todavía. ¿No? ¿O sí? No, todavía No, eso no lo hicimos. No, lo todavía podemos no. haber hecho antes. Le dije que convenía escribirlo ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir la ecuación arriba y voy a borrar todo. Así limpio. Ponemos un poco de orden en la sala. ¿Vieron cómo lo hice, no? Esta es la ecuación que me arrojó Dahlem. Esta es la ecuación del movimiento, del péndulo. Pero está escrita en términos de las aceleraciones en X y en Y. Y ¿yo qué parámetro elegí? El ángulo. Tita, Tendría el que ángulo. poderla escribir en términos de la aceleración de ese ángulo. Sería aceleración angular. ¿No? Muy bien. Vamos a hacer eso ahora. ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver, el parámetro por quién venía dado, a ver quién se acuerda. X venía dado por L, por el seno del ángulo. Y la Y de tita, y la X de tita venía dada por menos L por el coseno del ángulo. Vamos a escribirlos así, separadamente. Recuerden que esto lo podíamos escribir, esta era la R de tita, ¿no? El vector, cada una de las coordenadas del vector. Ahora lo escribí separado para que lo vean un poco mejor. No es otra cosa, es la misma historia de hoy, ¿eh? Pues tenemos que ahora trabajar con la aceleración angular. A ver qué pasa. Entonces, si ustedes se fijan, si tengo que sacar la aceleración y tengo la posición, ¿cuántas veces tengo que derivar eso para obtener la aceleración? 2. 2 veces. Si la derivo la primera vez, saco la velocidad, ¿no? Entonces voy a sacar X punto de tita, sería la velocidad. E Y punto de tita, de cada uno sacaría la velocidad, la primera derivada. Esta ya la hicimos, que fue la que nos dio, la que usamos para el diferencial. Sí. ¿Sí? Esa ya la sacamos, hace un ratito la sacamos. Esta nos había dado L coseno de tita, y esta ¿cuánto nos había dado? L seno de tita. Y ahora voy a hacer una más. Voy a sacar X 2 puntos de tita, ¿ven? E Y 2 puntos de tita. Esto lo podría haber hecho antes yo. Y ponerlo haciendo toda esta cuenta. Pero me conviene trabajar así y después ponerlo. Es lo que les dije yo hace un rato. ¿Ven? Es más fácil el trabajo. Porque acá quedó más ordenado esto y no trabajé con tantas porquerías acá. ¿Esto qué es? Esto es A de X. ¿Y esto qué es? A de Y en coordenadas. ¿Y cuánto da A de X? ¿Cuánto daría esa derivada? Menos L por el seno de tita. Sí, pero tengo un problema acá. Esta aceleración, esta velocidad, no es la que sacamos hoy. Está mal. Eso es lo que quería que vean.
¿Por qué? Porque esto estoy derivando con respecto a quién, a tita, para sacar la velocidad. ¿Con respecto a quién? Yo hoy cuando saqué el dr, era la derivada de x respecto de tita. Derivada de y respecto de tita. De tita, ¿no? Cuando sacamos este. Ujú. Sí. Esto no es la derivada de x respecto, es la derivada de la posición, pero no respecto de tita, sino respecto de quién. Esto tiene que estar respecto del tiempo. Del tiempo, porque es la posición de la velocidad angular respecto del tiempo. O sea que esto, ¿qué sería? ¿Cómo lo podríamos escribir? A ver. Esto sería, no sería x. Si yo quiero esta velocidad en términos de tita, esto sería tita, porque tengo una composición acá que hacer. Sería x en r de tita, ¿no? Tengo que meter todo r de tita ahí adentro. Entonces, ¿qué tendría? Una velocidad con respecto a tita, pero con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que cuando derivo esto, ya no es esto. ¿Qué es? Quiere decir que x depende de tita y tita depende del tiempo para derivar. Entonces, si yo quiero la derivada de x respecto del tiempo, para sacar la velocidad, o sea, x punto, ¿qué tendré que hacer? Tendré que hacer la derivada de x respecto de tita, que ya la tengo, que es esta, pero ¿por quién tengo que multiplicar para llegar al tiempo? Me falta la otra parte de la composición, por la derivada de tita respecto del tiempo. ¿Y qué es la derivada de tita respecto del tiempo? Tita punto. O sea que acá tengo que multiplicar por tita punto. Y esto lo aprendimos cuando empezamos, ¿se acuerdan? No confundir cuando derivo, acá tengo dos variables, tengo una composición que derivar. Porque estamos metiendo adentro del a de y y a de x la composición. ¿Se ve? Y abajo va a pasar lo mismo. ¿Cómo será? Disculpe. X punto de tita. Y punto, perdón. Sí, escucho. O sea que sería la velocidad angular. Claro. Tita punto. Exacto. En Tita términos dos de... puntos, la aceleración angular. Claro. Ahora vamos. Esta sería la aceleración, esta sería la velocidad angular ahora. Tita punto. Este pedacito. Pero yo tengo que escribir tita punto en términos de lo que tengo. ¿Qué tengo yo? X compuesto con tita tengo. O sea que X depende de tita y tita a su vez depende del tiempo. Y X depende del tiempo también. Porque X, ¿qué es? Es la posición para sacar la velocidad de X, pero la quiero a través de tita, a través de la composición. Porque yo, cuando tengo la resta entre el momento y las F, las tengo que evaluar en tita. Que era lo que yo les decía hoy. Para no hacer eso, lo hago aparte. ¿Ven el lío que se armaría si lo hubiese puesto hoy? Tenía razón, ¿ven? Y ahora, ¿cómo saco la derivada esta? Por eso acá hay que tener cuidado. Es la derivada de y respecto de tita, que sería la otra, pero tengo que multiplicarla ahora ¿por quién? Por la derivada de tita respecto del tiempo también. Porque tengo que mirar la red de la regla de la cadena. Entonces, ¿acá qué me falta poner? Tita punto. Y ahora tengo un drama. Porque ahora, para sacar la aceleración, tengo que derivar. Esto sería la aceleración en X. Esta sería la aceleración en Y, compuesta con tita, donde ya está tita metida. ¿Entienden? Que es la que yo tengo que poner acá. ¿Y cómo saco eso? Tengo que derivar este producto de funciones, miren. ¿Se acuerdan que les hice hacer yo el de... algunos me lo mandaron, que les dije que iba a ser importante. ¿Cómo será entonces x dos puntos de tita, que sería igual a mi a de x? Tengo que derivar esto respecto de tita, de nuevo. Y ahora tengo dos veces a tita, y tengo un producto de cosas. De nuevo, derivada de esto respecto de tita, por la derivada de esto, y ahora cuidado, tengo que derivar ese producto con respecto al tiempo. Encima es un producto, para colmo de los colmos.
No sé si se ve eso. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuánto daría la derivada de esto respecto de tita? Daría menos L seno de tita, ¿no? Pero como tita es una función que depende del tiempo, ¿por quién lo tengo que derivar? Por tita punto. ¿Está bien? Apliqué la misma regla, pero ahora me queda, es un producto de funciones. Como es un producto de funciones, es la derivada del primero, que sería todo esto, por el segundo sin derivar. Tengo que aplicar la regla del producto también. Tengo que aplicar dos cosas, regla de la composición y regla del producto. ¿Lo vieron? Sí. ¿Se vio hasta ahí? Más, ahora, la derivada de esto, respecto Tita del tiempo, punto. tengo que tener cuidado porque ¿qué es tita punto? Es la velocidad angular. Si derivo eso con respecto al tiempo, le agrego un puntito nada más. Esa se solucionó fácil. Por la primera sin derivar. Y acá como me queda, tita punto por tita punto, ¿qué puedo poner? 2 titas puntos. ¿Cómo dos? Es un Tita producto. cuadrado. Ah, al cuadrado, perdón. Tita cuadrado. ¿Se vio lo que quedó? La notación en términos de puntitos. En términos de puntitos, porque te imaginas si tenés que poner todo lo otro acá adentro. Acá tendrías una derivada segunda, acá tendrías una derivada primera y acá no tendrías, y aquí tendrías el ángulo. Ahí tengo la primera. Pensá que esto hay que reemplazarlo ¿dónde? Acá. A X. Y ahora tengo que hacer lo mismo con la Y. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver qué da la Y. Vamos a derivar esto. La derivada de esto quedaría, la derivada del seno es el coseno, o sea que me queda L coseno de tita por la derivada de tita por tita punto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más, ¿está bien? Esta es la derivada del primero, por el segundo sin derivar, porque este es el otro valor que no derivo. Más la derivada del segundo, que sería tita 2 puntos por el primero sin derivar. Y ahí tengo la otra. Yo lo que pasa es que estoy acostumbrado a hacer esta cuenta, por eso lo hago rápido. Estaba ahí. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Dónde van? Conclusión, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Voy a hacer el reemplazo acá. ¿Sí? El reemplazo nos queda. A ver. Nos quedaría. La primera sería menos L seno de tita, tita punto al cuadrado, más tita 2 puntos por L por el coseno de tita, por este coseno de tita, o sea, me queda un coseno cuadrado acá, ¿no? ¿Está bien? Y acá por otro coseno, porque, bueno, lo pongo dos veces, tengo que hacer dos pasos. ¿Se dan cuenta que si reemplazo acá, por todo esto, este coseno multiplica a este término y a este término? ¿Está claro? Sí. Entonces me va a quedar un coseno en el primer término y le agrego un cuadrado al segundo término. Esa es la primer reemplazo acá. Más A de I. A de I, que es lo de abajo, pero está multiplicado por un seno. Entonces al primer término le agrego un seno por L, por tita punto al cuadrado. ¿Se ve? Primer término le agregué un seno, tiene un coseno, queda el coseno, más tita 2 puntos por L, y como tengo un seno, le agrego un cuadrado a este. ¿Está? Ese sería el segundo término. ¿Y qué me sobra? Y acá no tengo que poner nada, más G por el seno de tita, igual a 0. ¿Se ve? ¿Cómo reemplacé? Ustedes seguramente lo van a hacer en 10 pasos entre medio. No hay ningún problema, háganlo en todos los pasos que precisen. Van a llegar a esa cuenta. ¿Se entendió? ¿El reemplazo? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver si podemos acomodar todo eso que quedó, a ver qué da. A ver. Como es una suma, mirá,
Menos L coseno de tita, seno de tita por tita punto al cuadrado lo tengo restando. Y acá lo tengo Sumando. sumando. Chau. Mirá todo lo que se fue. ¿Qué sobrevivió? Sobrevivió tita 2 puntos por L, coseno cuadrado de tita, más tita 2 puntos por L, seno cuadrado de tita. Acá me parece que acá creo que pusimos mal. Acá es menos G, creo. A ver, no, más G, está bien. Está No, bien, más G. no dije nada, más G, está bien, está bien. Entonces me queda más G por el seno de tita igual a 0. ¿Qué puedo hacer ahora acá en esta ecuación que sobrevivió? Acá factor común. Saca factor común. Tita 2 puntos por L, coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, más G por el seno de tita igual a 0. ¿Cuánto da el coseno cuadrado de tita más el seno cuadrado de tita? ¿Cuánto da la relación trigonométrica de un mismo ángulo por 1. Pitágoras? ¿Cuánto da esa cuenta? 1. 1. Por fin alguien que lo sabe. Esa cuenta da siempre da 1, ponga el ángulo que ponga. O sea que esto es que tita 2 puntos por L más G por el seno de tita es 0. Si despejo la velocidad angular, ¿qué da? Lo que tiene que dar. Paso G restando, ¿no? Y la L, G sobre L por el seno del ángulo. ¿No es la aceleración de un péndulo? ¿La encontré o no la encontré? Por D'Alembert. ¿Qué les pareció? Fantástico. ¿Eh? Nada práctico, ¿no? Fantástico. Fantástico. Encontramos la fórmula. A ver. ¿Viste todo lo que hicimos para encontrar esta fórmula? Miremos lo siguiente. Parametrizamos, hicimos de todo. ¿Cómo se hace por Newton esto? ¿Cuáles son las fuerzas? Descomponemos el sistema de fuerzas, ¿no? Por Newton. Este es el ángulo, tita. Es el mismo que este, ¿no? Tita. Por Newton. ¿Este lado qué es? ¿Cómo se mueve esto? Acá la normal se compensa, dice Newton, con la tensión. O sea, la tensión menos la normal, 0. Ahí no tengo movimiento. ¿Dónde tengo movimiento solamente? En esta fuerza. ¿Pero esta fuerza qué es? Este pedazo. Esto es el peso, ¿y esto qué es? El peso por el seno de este ángulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El peso por el seno de este ángulo. Entonces, en esta dirección será el peso por el seno del ángulo, tendrá que ser igual a ¿qué cosa? A la masa por la aceleración del sistema, dice Newton. Muy bien. ¿Y qué es el peso? La masa por la gravedad por el seno del ángulo es la masa por la aceleración del sistema. ¿Está bien? ¿Qué pasa con las masas? Se van. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo actúa la aceleración? Contraria, ¿no? O sea que esto es menos G, menos P, porque va para abajo el peso. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me quedó? Menos G por el seno del ángulo es igual a la aceleración. Va a decir, no le da igual. A usted la aceleración le dio G sobre L, sí, pero ¿esta qué aceleración es? Es la aceleración tangencial. ¿Qué relación hay entre la aceleración tangencial y la aceleración angular? ¿Se acuerdan? Eso lo hicimos en una cuenta. Tita, a ver, omega por R, que es igual a la velocidad tangencial. ¿Está bien? Por el radio. ¿El radio quién es acá en el péndulo? L. Del círculo. L. El L. O sea que acá es omega por L la velocidad, ¿no? ¿Cómo será la aceleración? La derivada de esto. ¿Cuánto da la derivada de esto? Omega cuadrado, o sea, será omega 2 puntos por L, será la aceleración. Y si reemplazo acá por A, ¿quién será omega 2 puntos? Lo que yo llamé tita acá, porque le puse un parámetro tita. ¿Está bien? Este sería omega, que es lo mismo que ponerle tita, ¿no? ¿Está bien? El ángulo yo lo llamé tita. Esta sería la velocidad. Y esta sería la aceleración. ¿Está
¿Estamos de acuerdo, no? Depende del radio la aceleración angular. Entonces, si lo reemplazo acá, me da lo mismo, ¿ves? ¿Cuánto tardé en hacerlo por Newton? Paso la L dividiendo y llegué a la misma fórmula. ¿Cuánto tardé en hacerlo por Newton? 3 segundos. 4. Para explicándoselo a usted 1 minuto. A decir, ¿y por qué uso toda esa teoría para hacerlo de la otra manera? Porque esa teoría sirve cuando el problema es complicado. No ahora. ¿Escucharon? El problema es complicado. La artillería de D'Alembert sirve. En realidad, la teoría de D'Alembert sirve muy poco. Lo que sirve es la teoría de Lagrange, que es una generalización de esto. Hubo que parametrizar la trayectoria, elegir el sistema de coordenadas, ¿viste todo lo que hubo que hacer? Claro, un problema así no necesitamos esta artillería para resolverlo. Ahora, cuando el problema Ahora, es complicado, conociendo, escucho. Se te cortó más. conociendo los otros, los demás sistemas de coordenadas, Sí, escucho. Se le corta. ¿Qué la- a ver, A ver, la pregunta, si la podemos escuchar. conociendo los diferentes sistemas de coordenadas, después podemos empezar a utilizar coordenadas generalizadas, ¿no? Como para Claro. englobar todas esas. No. Esto es una coordenada generalizada, yo usé el ángulo. Pero podríamos trabajar en XY. Te podés imaginar lo que sería en XY. Si yo quiero la aceleración tangencial, no lo paso a ángulo. Tengo la fórmula de allá arriba y puedo sacar la aceleración tangencial. No me tendría que quedar el L abajo, me tendría que dar G por el seno del ángulo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, gente, demasiado, ¿eh? Después del receso, 8:05, 8:10, arrancamos. Profe, No, ¿y dijo que va a dar ejercicios para esto? Sí, se los voy a preparar ahora. Ah, no lo Les voy a subió decir lo que quiero todavía. que hagan. No, lo tienen ya armado, les voy a decir cuáles quiero que hagan. Ah, Ya están perfecto. armados, están en la práctica, están en la plataforma. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien, vamos a descansar un rato. Y nos estamos yendo hasta, bueno, Andresito, 3 semanas tenés para ponerte al día. Ahora voy a dejar que te pase algún buen amigo cuáles son los que quiero que hagan. Les voy a marcar. ¿Está? ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a descansar un rato. Listo, quedamos así entonces. Nos descansamos 20 minutos más o menos. 8:05. ¿Volvemos al mismo link o vamos al...? No, con el otro link. Ah, Con el otro bueno. link así se queda grabada la clase, que quede bien asentado, que son 2 clases distintas. Perfecto. Gracias. Listo. Nos estamos viendo, chicos. Hasta luego.